Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Vital Noticias. Nuevamente los saluda Raquel Salazar. Ya lo saben, nos pueden escuchar en Lima a través de la frecuencia 91.1 FM y vernos por la señal abierta y también por cable por Nativa Televisión. A continuación, nuestros titulares. Las noticias del día. Más de 22.000 unidades de transporte público en Lima y Callao participaron del paro de 24 horas exigiendo medidas para combatir a los extorsionadores. La Comisión de Fiscalización debatirá en su próxima sesión si invita al presidente José Gerí a informar sobre su reunión no registrada oficialmente con un empresario chino en un kifa de San Borja. En tanto, el presidente Gerí expresó su incomodidad al ser comparado con el exmandatario Pedro Castillo, quien sostenía reuniones en la casa de Zarratea en Breña. No soy Pedro Castillo, soy abogado y dinámico, expresó. El alcalde de Lima, Renzo Reyardo, confirmó que el procurador municipal interpondrá una denuncia penal contra el conductor que protagonizó un accidente en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur que provocó la muerte de 2 trabajadores de EMAPE. Tarapoto enfrentó una situación crítica luego de registrarse una fuerte lluvia de gran intensidad que cayó sobre la ciudad. Mediante redes sociales, el expresidente Ollanta Humala exigió su libertad tras el archivamiento definitivo del caso Cócteles que involucró a Keiko Fujimori. Ante la sorpresa de los opositores del régimen chavista, el presidente de Estados Unidos Donald Trump elogió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras mantener una conversación telefónica. ¿Ingeniero? Son las 8 de la mañana con 5 minutos y seguimos nosotros hablando sobre los planes de seguridad ciudadana que el presidente Gerí está anunciando para los próximos días, que la gente está esperando con bastante entusiasmo. Creo que son con metas hasta el 2033, pero no sabemos si el próximo presidente o presidenta vaya a tomar este plan, ¿no? Y cada uno tiene, ustedes los escuchan, cada uno tiene sus propias propuestas y no sabemos si este plan se va a ejecutar y si dará resultados en esta gestión que ya termina en julio. El presidente prácticamente está de salida, el presidente Gerí, y también está dando medidas que prohíben la circulación de 2 personas en una moto. ¿Por qué? Porque los extorsionadores se movilizan en este medio de transportes. Los transportistas están de acuerdo, los moteros no. Los moteros dicen que no da resultados, pero nosotros estamos con un experto justamente en temas de seguridad ciudadana. Él es politólogo, el señor Fran Casas. Fran, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Raquel, y para todo el público también de Radio Vital. Bien, tenemos varios anuncios que hace el presidente que ya se va, pero decretó el estado de emergencia, se continuó con el estado de emergencia, pero igual continuaron los crímenes. ¿Cuál es su balance y qué le parecen los anuncios como el tema de las motos y esta ley que se va a reglamentar el sábado, la ley 32490 contra los extorsionadores? Bueno, hay una constante, ¿no?, que viene desde hace varios años, que es la ausencia de una estrategia clara. Uh-huh. El diagnóstico está bastante claro, creo que en eso lo compartimos absolutamente todos, pero el problema es que no hay una ausencia de saber cómo es que se van a ejecutar las cosas. Ya sabemos que necesitamos inteligencia, ya sabemos que tenemos que fortalecer la coordinación policía, fiscalía y poder judicial para que haya menos impunidad contra los delitos. Ya sabemos que ahorita la prioridad es luchar contra principalmente el sicariato, más allá de que existen otros delitos que también nos afectan. Ya sabemos que lastimosamente no tenemos información para medir, por ejemplo, con claridad cuántos asesinatos hay asociados al sicariato, porque la información del SINADEF sin duda es insuficiente, es limitada. Es general, ¿no? Es muy general y es responsabilidad del gobierno en realidad darnos el dato concreto, no solamente decir el SINADEF no es la información oficial. Entonces, tenemos todos esos problemas, pero lastimosamente no tenemos el norte, que ha sido ausencia o la ausente en todos estos 5 años de gobierno posterior a la pandemia, ¿no? Entonces, el gran problema es esa continuidad también de ofrecernos como varita mágica un estado de emergencia que no ha tenido ningún resultado positivo, ¿no? Esta medida que prohíbe que 2 personas circulen en una moto, ¿le parece correcta? El diagnóstico es correcto en el sentido de que evidentemente mediante este tipo de instrumento, entre otros, se asesina. El problema es que estratégicamente no es lo más efectivo y lo más eficiente para controlar el delito. ¿Por qué? Ya
hay evidencia, por ejemplo, de estudios en Bogotá y en Medellín, en donde lo que aparece es que la sobrecarga por haber tanta cantidad de motos es tan difícil de controlar y monitorear que tú requerirías una gran cantidad de fuerzas policiales, de cámaras de vigilancia centrado únicamente en las motos, que hace que dejes de lado otros mecanismos, otras herramientas que también se utilizan para el delito. Por ejemplo, armas, municiones, explosivos, que son incluso mucho más importantes por controlar que concentrarte en las motos. Imaginémonos que mañana pues utilicen, digamos, además de las motos, utilicen, no sé, motocicletas, o utilicen bicicletas, o utilicen triciclos. No vamos a poder controlar absolutamente todos esos vehículos. Entonces requerimos centrarnos de manera estratégica en aquellos que sí son posibles y tienen un mayor impacto en el control de los homicidios, ¿no? O sea, no hay garantía. Por último, podrían hacer fácilmente, el sicario podría desplazarse solo en una moto, ¿no? Podría desplazarse solo, podría desplazarse en otro tipo de vehículo. En realidad, el gran problema no es el vehículo que se transporta, es finalmente que matan con armas y balas. Necesitamos controlar esas armas y esas balas. ¿De dónde salen esas armas? Muchas de las armas y de esas balas provienen de un mercado negro que puede venir desde Puno y desde Ecuador, porque hay presencia de organizaciones criminales, pero también muchas veces, y esa es la evidencia que así lo certifica, vienen propiamente de la corrupción de las fuerzas del orden, tanto de las policías como militares, que incautan ciertas armas y luego las revenden, porque no hay un control sobre ello. Entonces necesitamos combatir y una fuerte reforma anticorrupción en estas instituciones que son claves para garantizar nuestra seguridad, cosa que no ha habido ningún tipo de discusión al respecto. El presidente está anunciando para el sábado el reglamento de la ley 32490 contra las extorsiones. No sé si ha podido leer algo de este proyecto. Sí, en realidad, digamos, el proyecto, lo relevante que tiene, más bien de la ley que se publicó en el año pasado, en el mes de noviembre. Ya es ley, ¿no? Falta solo su reglamento. Falta su reglamento. Digamos, lo relevante es que pone en principio una focalización sobre el tema del sicariato asociados a las extorsiones, y por otro lado que hay un componente de reparación, cosa que muchas veces en tema de seguridad no se plantea, ¿no? Todos plantean medidas preventivas o medidas para controlar la impunidad, pero poco veces se repara a las personas que finalmente han sufrido el daño, que tiene impactos económicos, que tiene impacto psicológico, que tiene impacto social. Eso me parece positivo, pero en líneas generales finalmente esa ley es una respuesta política de cosas que ya existen y que por lo tanto no nos van a dar absolutamente nada novedoso para enfrentar el problema de los homicidios asociados al sicariato y la extorsión, ¿no? Un ejemplo muy concreto, ¿no? Se plantea como una de las medidas urgentes poder controlar el tema del dinero proveniente de estos fines de extorsión. Pero esa medida solamente se concentra en la detección, pero no en toda la cadena penal, que implicaría cómo vas a fortalecer a la DIRILA de la Policía Nacional del Perú para investigar el delito de lavado de activos asociados a la extorsión, cómo vas a fortalecer la capacidad del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación en materia de lavado de activos, cómo vas a hacer para perfeccionar la capacidad de nuestros jueces para poder sancionar con mayor efectividad y en menor tiempo a aquellas personas que están utilizando ese dinero de manera ilegal. Entonces, falta una visión estratégica mucho más completa e integral, ¿no? Bueno, y otra cosa más, se promete cámaras en varias unidades, cámaras que, como nos dijo hace un momento el señor Raurrau, hasta el momento se promete y no hay cámaras en las unidades. Él mismo cuenta de que está siendo amenazado, que no puede estar en un solo sitio, imagínese a ese nivel. Pero se habla de un comando de control cibernético, C5 inteligente, en esa ley. ¿Se habla de eso? Efectivamente, ¿no? Pero ¿existe? ¿Hay inversión para eso? El papel lo aguanta todo, ¿no? Nosotros necesitamos, de hecho, sí es necesario poder establecer un mecanismo de articulación tecnológica de todas las cámaras con inteligencia artificial que permita, por ejemplo, monitorear 24 horas en aquellas zonas mucho más claves, calientes, donde sucede el delito. El gran problema es cómo lo van a realizar. ¿Qué problemas existen para implementar este tipo de medidas? Es, en principio, un problema de
carácter logístico y de capacidad, por ejemplo, de adquisición de cámaras de manera transparente y cumpliendo los requisitos de ley. No necesariamente ni nuestra Policía Nacional, ni el Ministerio del Interior, y mucho menos las municipalidades tienen esa capacidad de adquisición rápida, oportuna y transparente. La Contraloría siempre saca sus reportes anualmente de cuáles son los grandes problemas que se tienen al momento de adquirir ese tipo de cámaras de acuerdo a los requisitos que se requieren para ese motivo, ¿no? Y peor aún, no están interconectadas, cada uno compra de acuerdo a sus propios criterios y entonces no necesariamente tienen esa comunicación. Entonces hay un problema de gestión crítico que no se ha resuelto, que no se ha abordado y lastimosamente cualquier tipo de intención puede caer en saco roto, ¿no? Ahora, lo cierto es que muchos hablan, hemos tenido exministros decir se necesita inteligencia operativa, pero ¿en qué consiste la inteligencia operativa? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con esta entrevista.